proceso tiene diferentes etapas. La primera, el proceso de turbulencia institucional. La segunda, las contradicciones internas dentro del sistema instaurado. La siguiente, el restablecimiento de un nuevo equilibrio que puede llevar de una democracia a un modelo de democracia diferente con nuevas características, o bien puede llevar de una democracia a un retroceso, una revisión institucional e instaurar nuevamente una dictadura o un autoritarismo. Y entonces se habla del probable regreso al autonomismo de diferentes experiencias nacionales registradas en el Polo Sur de América y en Europa meridional, de regreso a los autoritarismos, o bien el establecimiento de regímenes políticos con presencia de fuerzas políticas de derecha o de ultraderecha. Aquí conviene señalar entonces que hay un conjunto muy amplio de modelos de democracia. En los modelos de democracia, México tiene mucho que aprender. El modelo de democracia liberal es ya insuficiente para poder contener todas las demandas y todo el nivel de representación que cualquier sociedad requiere para su funcionamiento sin turbulencias y de manera estandarizada. Existe un modelo de democracia del cual México puede abrevar, del cual México puede aprender mucho. Es el modelo de democracia consociativa. De acuerdo a Arjen de Hart, destacado politólogo que nace en los Países Bajos y que se naturaliza estadounidense y que en la actualidad, en los últimos años, estuvo trabajando en la Universidad de San Diego, en Estados Unidos, nos habla que existen dos grandes modelos totalmente ideales para sociedades como la mexicana en el contexto latinoamericano. Existe el modelo de democracia de Westminster y también existe el modelo de democracia consociativa. De este último modelo puede México aprender mucho. ¿Por qué? El modelo de democracia de Westminster, en términos teóricos, es aplicable a sociedades homogéneas. El caso más claro y más extenso de este tipo de sociedad es el Reino Unido, que históricamente se ha caracterizado justamente por lo homogéneo en términos no solamente culturales, sino en términos de historia, de diseño institucional y de fuerzas políticas que marcan el bipartidismo tan fuertemente establecido en la experiencia del Reino Unido. Pero el modelo de democracia consociativa se recomienda y la teoría explica que se ha registrado mayor éxito en sociedades no homogéneas, sociedades plurales, multiculturales y atravesadas por múltiples clivajes. Clivage de ideologías políticas, de pluralismo político, clivage socioeconómico, clivage cultural, clivage histórico, clivages lingüísticos y desde luego clivages socioeconómicos. Este modelo de democracia consociativa tiene una enorme virtud. La mayoría no cancela la voluntad de las minorías y las minorías no cancelan la voluntad de las mayorías. Es decir, que por más pequeño que sea el grupo de organización social dentro del contexto nacional, va a tener una representación en el Parlamento que corresponde exactamente a su porcentaje de presencia a nivel nacional y que no se vetará una posición con respecto a otra. En otras palabras, aquí hay un principio fundamental del cual México puede aprender. ¿Por qué? Porque la vía de construir figuras constitucionales de candidaturas independientes no incide en la transformación del diseño institucional, pero la conformación de un nuevo régimen político diseñado a nivel constitucional crea instituciones que permiten garantizar la representación por porcentajes en los órganos de representación. En el caso mexicano, en el Congreso, en ambas cámaras, pero fundamentalmente en la Cámara de Diputados. Entonces, el modelo de democracia consociativa tiene mucho que enseñar a México y los países que lo han experimentado son muy específicos. Suiza, Países Bajos y parcialmente Bélgica. México puede aprender mucho porque México es un país no solo multicultural,
es multinacional, es plural y está atravesado por clivajes históricos, socioeconómicos, lingüísticos, culturales e históricos. Por lo tanto, es recomendable que revisemos vías que alcancen o tengan este calado y no en figuras que solamente pretenden abonar, como bien lo señaló el doctor, a la legitimidad de un gastado y criticado y cuestionado sistema de partidos políticos en este país. La figura de las candidaturas independientes no alteran de manera estructural el espectro político y ideológico. Y es que en este país hemos instaurado sistemas electorales, sistemas de partidos, en los cuales se ha pretendido replicar las experiencias europeas de izquierda y derecha, cuando esa no es la historia partidista que corresponda de manera fiel a la historia de México independiente. Como todos sabemos, a la independencia de este país le van a acompañar la existencia de dos grandes fuerzas y dos grandes proyectos políticos, centralistas y federalistas, que van a tener como herederos a los conservadores y a los liberales. Es momento de retomar las lecturas. Uno de ellos es un libro muy importante. Son tres libros importantes. Uno, La disputa por la nación, de Carlos Tello, y de un gran economista mexicano, que está presente, una de las grandes figuras académicas de esta universidad. Y la otra obra es La lucha por la hegemonía en México, de Miguel Basáñez. Estas dos obras nos recuerdan que la lucha de dos modelos de construcción específicas de nación, claramente diferenciados, liberales y conservadores, está vigente en el México de nuestros días. Ese es el nivel de batalla y de lucha que se debe no solamente abordar desde la academia para comprenderlo, difundirlo y explicarlo, sino que es una realidad de la disputa política de este país. En ocasiones un modelo se superpone a otro, gana terreno, y es claro que a partir de la crisis de los años 80, la reorientación del modelo macroeconómico y la instauración de un modelo derivado de la teoría económica neoclásica ha generado un paso muy importante en favor del modelo liberal en este país. México tiene que abordar estas grandes problemáticas, pero también el tercer libro que puede abonar mucho para esta comprensión, y es el de don Pablo González Casanova, denominado La democracia en México. Tres grandes obras que nos permiten abordar a nivel estructural, en un recorrido de arco histórico que viene desde el siglo XIX hasta nuestros días, para comprender los grandes retos y saber que ciertas figuras pueden tener éxito en el país, las candidatas independientes, pero que ellas, en su primera fase de conformación histórica, no incidirán en transformar el régimen, antes abonarán para legitimarlo. Rodríguez y el doctor Francisco Javier Jiménez, de estas ciencias. Y además, ¿qué puedo decir ante todo esto? Lo único que puedo comentarles es unirme a estas dos maravillosas exposiciones para entender las candidaturas independientes. ¿Hacia dónde vamos? Este cuestionamiento de la democracia o el fortalecimiento de la propia democracia, recordemos que es una forma de Estado, la democracia en su sentido original es la forma del Estado antiguo, en donde el gobierno es ejercido por el propio pueblo. Pero no todos son el pueblo. Las mujeres, los esclavos no son parte del pueblo, solamente aquellos que demuestren que tengan cierta propiedad en la democracia griega. Entonces, esta organización política desde sus orígenes es excluyente.
concepto, por supuesto, ha evolucionado hasta llegar al siglo XXI, en donde a través de la democracia se da la posibilidad real de participación ciudadana en los asuntos públicos. Pero ¿cómo lograr la participación ciudadana? Estimularlos, dar aperturas institucionales para que los ciudadanos se organicen y puedan luchar y ejercer el poder público. Pero, como bien lo comentó el doctor Francisco Javier Jiménez sobre la democracia, existen dentro de la teoría de la democracia dos aspectos. Una es la prescriptiva y el otro es la descriptiva. El primero está vinculado con el conjunto de disposiciones normativas que indica el deber de la democracia, que es el diseño constitucional. ¿Cómo tratar de reglamentar la actividad política dentro de un régimen político? Ya que un régimen político está vinculado dentro de lo político y dentro de la política. ¿Cómo reglamentar esa política? Entonces, el modelo teórico de democracia descriptiva habla sobre lo que es la democracia en la realidad. ¿Cómo se desenvuelve esta democracia realmente? De ahí que dentro de los diseñadores constitucionalistas y dentro de las propias prácticas políticas de los diferentes partidos políticos y grupos políticos, están preocupados de cómo lograr esa participación de los ciudadanos, cómo estimularlos, cómo tratar de que este régimen pueda sobrevivir, pero que tenga un tinte democrático, que tenga ciertas herramientas que permitan decir que tenemos una vida democrática, pero si las candidaturas independientes nada más tocan parte de la democracia, no la democracia en su totalidad, la democracia como parte de un proceso electoral. Entonces, las candidaturas independientes sí fortalecen a la propia democracia, pero es dentro de la democracia electoral, que la democracia electoral no es la democracia política de un país. Entonces, esta democracia se puede alinear por medio de distintos modelos normativos, como ya lo explicó también el doctor Francisco Javier Jiménez, que es el liberal, republicano y el deliberativo. Pero, de acuerdo con la ciencia política, existen varias formas de ella, que es la directa, la plebiscitaria, la representativa, en el cual ya nos habló del modelo Westminster y el modelo consensual, en el cual, por supuesto que el modelo Westminster es netamente inglés. Y sí existen corrientes políticas que tratan de ubicar este modelo de Westminster inglés a la estructura del régimen político mexicano. Pero efectivamente el régimen político mexicano tiene otro origen, tiene otra dinámica que el inglés, y por ello muchos han fracasado cuando tratan de implementar el modelo francés de un semipresidencialismo en nuestro país. Entonces, ¿cómo podemos nosotros traer esas corrientes europeas, como muy bien lo manifestó el doctor, hacia México? Si desde los pensadores políticos y que son considerados fundamentales para entender lo que pasa en nuestro país, como es Octavio Paz, que aunque es poeta, pero tiene un ensayo hermosísimo, El laberinto de la soledad, aparte de los libros que ya nos comentó el doctor para entender nuestro régimen político, y otro también la formación del poder político de México, de Arnaldo Córdoba, donde Samuel Ramos también explica el por qué tenemos una idiosincrasia, cómo tenemos una cultura diferente a la europea, y vienen los europeos o los que van a estudiar Europa para implementar un modelo diferente en el cual no se entiende nuestro país. Incluso una vez platicando con el maestro Edmundo Rodríguez nos decía, ¿cómo podemos hablar de democracia a un grupo de indígenas en Chiapas si el concepto de democracia no existe? Para ellos, la palabra. Nosotros sí podemos entender ese concepto, pero ellos no. Ellos tienen otra forma de organizarse, aunque sea democrática, pero no conocen la palabra democracia. De ahí que cuando estamos hablando de esta transición de una democracia a una democracia consolidada, así como entre el gobierno democrático y un régimen democrático, estamos hablando de dos conceptos diferentes. El régimen democrático es una cosa que planteó muy bien el doctor, y la otra es el gobierno democrático. Es decir, un régimen democrático
diseñada, enmarcada dentro de la propia Constitución política y un régimen democrático donde, de acuerdo con esta Constitución y con la realidad política, se va a fortalecer ese régimen, y ese régimen tiene un gobierno que va a implementar la propia normatividad que se da dentro de una democracia en nuestro país. De ahí esa fortaleza de la democracia de las candidaturas independientes. Pero ¿cómo se va a fortalecer la democracia de las candidaturas independientes si confundimos lo que es Estado, sistema político, gobierno y régimen político? En relación a esto de las candidaturas independientes, nada más dos cositas quiero yo argumentar. Que también existen las candidaturas no registradas y existen la noción de candidaturas ciudadanas. Las candidaturas independientes también se les puede llamar candidaturas ciudadanas, porque al fin y al cabo son ciudadanos que están participando en la lucha por el poder. Y estas candidaturas no registradas, que pueden ser independientes pero no registradas, su propio voto no tiene valor. Incluso el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que los votos emitidos en favor de candidatos no registrados, si bien no pueden catalogarse como nulos, tampoco son válidos. Cuando observo y leo un poquito la historia sobre los antecedentes históricos, me recuerda un texto que leí hace tiempo de la doctora en estudios sociales Mariana Hernández Olmo, de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa, donde realiza un estudio sobre la importancia de las candidaturas independientes. Ella divide en tres partes el contexto histórico de la legislación electoral de las candidaturas independientes. Uno, de los ciudadanos candidatos de 1824 a 1911. Dos, del reconocimiento institucional de las candidaturas independientes de 1911 a 1946. Y tres, del rechazo de las candidaturas independientes de 1946 a 2012. Es un planteamiento histórico de cómo evolucionan estas candidaturas independientes, donde efectivamente se llama que en las constituciones federales de 1824 y 1857 no hacían ninguna referencia a los partidos políticos, como ya lo demostró el doctor Fausto Delgadillo, donde él comenta que ya es en el siglo XIX, XX, donde se empieza a fortalecerse el concepto de partidos políticos, por lo cual los candidatos a ocupar cargos políticos de elección popular durante el siglo XIX se eligen a través de diversos sistemas: el sufragio público, la elección indirecta. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX tuvieron vigencia varias constituciones y numerosas leyes y reglamentos electorales. La elección directa es la que prevaleció en 1861 y 1865, cuando las elecciones municipales se realizaron por sufragio directo. En 1911, en la ley electoral denominada la Ley Madero, fue reconocida y regulada la figura de los partidos políticos, como lo señaló muy bien el doctor Fausto Delgadillo. Venustiano Carranza promulga en 1916 la ley electoral para la formación del Congreso Constituyente, en la cual se les reconoció el derecho a nombrar representantes tanto a los partidos políticos como a los candidatos independientes. En la ley electoral de 1917 se incluyó a los partidos políticos podrán concurrir a los procesos electorales con candidatos propios, pero además en estos procesos también se permitía contender las candidaturas independientes. En la ley para la elección de poderes federales del 2 de julio de 1918 se contemplaron candidatos independientes denominados candidatos no dependientes de partidos políticos. En 1920, a través del decreto del 7 de julio, se reformó la ley electoral de julio de 1918, siendo presidente Adolfo de la Huerta, en la última que toma en consideración a las candidaturas independientes en dichos ordenamientos. Se le reconocieron los mismos derechos otorgados a los candidatos de los partidos políticos, con la condición de estar apoyados cuanto menos por 50 ciudadanos de distritos donde se postularan, debiendo constatar la adición de los ciudadanos en un acta
formal en la firma de cada uno de ellos. Además, debían contar los candidatos independientes con un programa político mismo que debían publicitar. El registro se tenía que hacer en los plazos establecidos por la legislación, en el caso de diputados, en la cabecera de distrito electoral, y para senadores o presidentes de la República en la capital del estado. Durante el periodo comprendido entre 1918 y 1946 no existen disposiciones legales a que se refieran expresamente a las candidaturas independientes. Hay un vacío. Hasta después de 1946 hasta el 2016, hasta el 2012, existe un vacío sobre legales, normativas sobre las candidaturas independientes. Y esto es obvio, el partido hegemónico. El partido hegemónico tenía el control político y entonces no permitía las candidaturas independientes para poder evolucionar, para que el capitalismo evolucionara dentro de la propia República Mexicana, y tenía que contemplar un régimen político adecuado. Entonces, ¿para qué tenemos disputas por el poder si se tiende a la organización hegemónica de un partido político que controla los ascensos del poder, todos felices, todos contentos? Y viene el problema de 1977, que se llama un doctor Francisco Javier Jiménez con Jesús Reyes Heroles, cuando se hace esta famosa reforma electoral, en la cual ya permite la apertura de los partidos políticos por la propia decadencia del régimen político de esa época. De ahí que a pesar de que en este periodo de 1946 a 2012, 66 años en reconocer las leyes electorales, las candidaturas independientes existen, pero existen casos donde ciudadanos presentaron de manera independiente, pero así les fue. Ustedes nada más recuerden la historia de este famoso personaje, Ezequiel Padilla Peñalosa, que contendió como candidato independiente por la presidencia de la República, a pesar de haber sido un leal servidor del sistema, del régimen político, un gran gobernador, un gran funcionario público, pues no lo logró. La maquinaria estaba diseñada en aquellos tiempos para que ganara el candidato del propio PRI. Entonces, de ahí recordamos el otro personaje también que fue general. En ese tiempo todavía estaban los generales. Recuerdan, Manuel Ávila Camacho era general, Lázaro Cárdenas era general, donde Miguel Enríquez Guzmán hoy y pese a esta falta de legislación, sí existieron estos porcentajes y que recuerda muy bien sobre Castañeda, en el cual él trata de participar como candidato independiente, pero no lo deja. Y ahí el motivo de que se haga esta reforma de la Constitución en el año 2012. Recuerden que José Castañeda fue un caso muy relevante, que ustedes lo deben de recordar, en materia de candidaturas independientes. En 2004 solicitó ante el Instituto Federal Electoral su registro como candidato al cargo de elección popular del presidente de los Estados Unidos mexicanos para la elección de 2006. Esta elección de 2006, que también trajo muchos conflictos, muchos problemas, donde los triunfos fueron muy cerrados, ¿no? para la presencia de la República. Ello se basaba en relación al artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde en la fracción 2 del artículo 31 de la Constitución Federal, donde se exigía el derecho de poder participar como candidato independiente, pero el IFE pues le negó, y de ahí se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en una resolución donde
donde se deben de respetar los derechos humanos de los mexicanos, y de ahí se impulsó estas reformas político-electorales en nuestro país. Es importante mencionar que la incorporación de las candidaturas independientes en el ámbito federal en México es reciente, pero ya trae una historia. Es decir, desde el siglo XIX han existido las candidaturas independientes, pero un vacío brutal desde 1946 hasta el 2012, cuando se vuelve a recuperar estas candidaturas independientes, pero es por las necesidades históricas del propio régimen, donde ya se señaló esta legislación electoral, de cómo se desarrollan estas candidaturas independientes, hasta donde pueden crecer, pero también debemos tomar en cuenta que en México existen antecedentes de organizaciones políticas, donde en los años posteriores a la independencia existen las logias, las sociedades secretas y masonerías, que fueron términos utilizados como sinónimos de partidos políticos, y ellos tenían sus candidaturas independientes. No había partidos políticos, tal como los conocemos. La historia de los partidos políticos durante todo el siglo XIX gira en torno a los grupos políticos reunidos bajo una ideología de centralistas y federalistas, liberales y conservadores, como señaló muy bien mi gran amigo, el doctor Francisco Javier Jiménez. Durante la dictadura de Porfirio Díaz, los esfuerzos para establecer una organización política basada en los partidos políticos fueron neutralizados, y la existencia de un partido político se basó en la necesidad de dar la apariencia de una democracia. De ahí la apariencia que se quiere dar de una democracia con las candidaturas independientes, con las recientes reformas electorales. Al iniciar el siglo XX en México, surge la necesidad de crear un verdadero partido de oposición. El gobierno dictatorial de Porfirio Díaz es el origen del Partido Liberal Mexicano, que se da en 1901. El partido antireeleccionista, que se da en 1908, fundado por Francisco I. Madero, y el Partido Democrático, creado en 1909. Con la promulgación de la Constitución Política de 1917, se presenta realmente el auge de las organizaciones políticas representadas en los partidos políticos, que para 1919 eran los siguientes: el Partido Comunista Mexicano, el Liberal Constitucionalista, el Laborista Mexicano, el Nacional Agrarista y el Nacional Cooperativista. Sí, efectivamente, el primer partido político en México que todavía que tuvo mucha fuerza dentro de las organizaciones agrarias y laborales fue el Partido Comunista, que fue creado antes del propio PNR, que fue creado antes del PRI, que fue creado antes del propio PAN, por esa efervescencia del contexto internacional de la Revolución Rusa. En 1963, por medio de esta reforma constitucional, a los artículos 54 y 63, señala la fracción 1 del artículo 54, todo partido político nacional es, al obtener el 2,5% de la votación, tendrá derecho a que se acrediten de sus candidatos a 5 diputados y uno más hasta 20 como máximo por cada 0,5% más de voto emitido. Aquí están los partidos, aquí están los candidatos de partidos, aquí están los diputados de partido que conocimos antes incluso todavía podemos llamarle candidatos de partidos a los candidatos polinominales, ¿sí? Porque los que son electos son los diputados federales de mayoría relativa. Ellos son los que hacen campaña y son los que ganan la votación. Nosotros simplemente son propuestas de los partidos políticos. Me estoy refiriendo a los diputados de representación proporcional. Bajo estas condiciones, se llega hasta 1977, se dan a los partidos políticos el carácter de entidades de interés público. Por primera vez se puede llamar que los partidos políticos son instituciones, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, que está contemplado en el propio artículo 41 constitucional, y que en el artículo 3 constitucional nos habla también de la democracia. ¿Qué tenemos como democracia los mexicanos? Ahí está estipulado en el artículo 3 constitucional. ¿Y cuál es la función en la vida democrática de un partido político? Está estipulado en el artículo 41 constitucional vigente. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Octavio.
en el sistema político desde hace mucho tiempo. Sin embargo, entonces los candidatos independientes son una alternativa democrática a los partidos políticos. No vienen a sustituirlos, pero sí a ser una opción más para los ciudadanos, quienes hasta cierto punto, como lo hemos podido ver en las últimas elecciones o en los últimos procesos electorales, se encuentran pues ya decepcionados o hasta hartos de los mismos partidos. Además, los candidatos independientes, al emanar muchos estratos pues, sociales precisamente del pueblo, no todos, pero sí su mayoría, los ciudadanos tienen la posibilidad, o más bien se sienten identificados con el candidato independiente, porque muchas veces el candidato que emana de un partido político sirve a intereses de ese partido político, lo que en cierto punto el candidato independiente no hace. Entonces, bueno, debemos de entenderlos, como se mencionó aquí, como un nuevo mecanismo en la construcción de un sistema democrático más fuerte, pero no como una sustitución o como un peligro para los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos no van a desaparecer, ¿no? Por la inclusión de los candidatos independientes. ¿Algún planteamiento que quieran hacer antes de proseguir a las preguntas del público? ¿Alguna pregunta que tengan? Por favor. Bien, bueno, con respecto básicamente a las entidades independientes en el caso de nuestro país, ¿cómo podemos nosotros comprender o de esta manera analizar que existan otras figuras que puedan competir contra los partidos políticos que en muchos de los casos llegan a tener un poder adquisitivo muy alto y se dicen independientes, pero realmente están vinculados al sector empresarial o a otros intereses, como el propio gobernador Jaime Rodríguez? O incluso tener casos de candidatos como Teresa Castel, que bueno, básicamente solo su familia la reconoce como tal, como alguien independiente, porque al menos en todo el pueblo mexiquense realmente no tuvo una fuerza, una relevancia, una candidatura independiente o esta figura de. Entonces, ¿cómo podemos entender que existan verdaderamente ciudadanos que estén apartados de los partidos políticos, pero que no sirvan o que no tengan vínculos con sectores empresariales o de alguna otra índole, incluso el narcotráfico? Gracias. ¿Quién desea contestar? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo podemos garantizar que los candidatos independientes no tengan ninguna vinculación con élites económicas o empresariales que los estén apoyando ya con algún interés político o incluso con infiltraciones del narcotráfico? Bueno, pues no se puede saber. Ahí lo que se puede hacer es que la ciudadanía se fije bien en reconocer quién es el candidato independiente, es decir, tratar de investigar su trayectoria. Los mismos candidatos independientes pues, tienen que mostrar su currículum, cuáles son su trayectoria política, social dentro del país, sus propuestas, para poder detectar, pero así una fórmula para saber si ese candidato no representa algunos sectores económicos empresariales que lo estén apoyando o que esté infiltrado por el narcotráfico, pues no habría manera de saberlo realmente. Por eso está dentro de una de las desventajas que los candidatos independientes que pudieran llegar personas vinculadas a estos sectores. Pero también dentro de los partidos políticos, los propios candidatos también pueden estar infiltrados. No se tiene la seguridad. De hecho, es una de las reformas de los partidos políticos el escoger a sus candidatos a cargo de la elección popular y revisar minuciosamente que no estén vinculados con otros grupos de narcotráfico o otros sectores ajenos pues, al propio partido, ¿no? Y también ahí es difícil. Entonces, pues no habría una manera para que los ciudadanos independientes puedan estar totalmente vinculados. Más bien la población tiene que fijarse bien cuál es ese candidato independiente, cuál es su trayectoria, y lo mismo tiene que hacer con los candidatos de los partidos políticos. Bien, gracias.
El tema del blindaje es un elemento que hoy en día las instituciones y las dependencias encargadas en la materia del Estado mexicano no pueden garantizar. Efectivamente, esta es una sociedad que ha perdido un elemento fundamental que se denomina cohesión social. Cuando uno revisa la composición de la población y entendemos que existen sectores premodernos, sectores modernos, sectores posmodernos y sectores postcapitalistas, entendemos que existe una diversidad de valores que se implican inclusive por zonas geográficas del país, independientes. La institución de la familia ha perdido influencia y estructuración a nivel nacional, una experiencia que hemos venido gestando a pasos gigantescos a partir de los años 90, específicamente en 1994. 1994 es un año en el cual la delincuencia ordinaria se disparó en términos de gráficas, se alcanzó un punto histórico no registrado durante todo el siglo, bueno, la mayor parte del siglo XX, que va desde la instauración de las grandes instituciones de los años 30, 40, 50, 60 y 70 en el siglo XX. Es un proceso paulatino histórico de descomposición y de pérdida de consistencia y de referente de valores éticos y morales en este país, la familia. La aparición de cosmovisiones en términos religiosos de inmanencia y trascendencia que compitieron y siguen compitiendo en buena parte del siglo XX con la estructura de la religión católica, de la Iglesia Católica, a nivel nacional, y todos los fenómenos de la escuela de verano que se registró en el sureste de este país, en estados como Chiapas, Oaxaca, fue transformando, trastocando las estructuras culturales de este país en diferentes regiones y generó nuevos valores que no corresponden exactamente a visiones ortodoxas de una cultura judeocristiana, de una tradición judeocristiana, que establece como valores supremos comportamientos morales de referencia. Es decir, dada la enorme crisis de los años 80, el Estado mexicano, y específicamente el gobierno federal, se haya quedado sin fondos en 1982, 1983 para pagar la nómina de los empleados, genera la aparición de una delincuencia organizada muy fuerte en este país. La gente empezó a asociar, a diferencia de lo que se listaba en el modelo de desarrollo estabilizador de 1940 a los años 70, en los 70, en donde México experimentó el mayor desarrollo económico en toda su historia, de los tres modelos de modernización económica, el porfirista, el del modelo de desarrollo estabilizador y el del modelo del consenso de Washington de los años 80, ese del cual en 70 registró el mayor nivel de desarrollo económico y de alta distribución de la riqueza, que trajo beneficios económicos y los fenómenos de traslado de grandes poblaciones del campo a las ciudades, trajo un auge económico y por lo tanto también un respeto y una ampliación de los valores ético-morales. Cuando se da la crisis a nivel internacional del excesivo precio de los petróleos en los 70, que para México es una obtención de recursos extraordinarios fabulosos en el gobierno de José López Portillo, después le sigue un periodo, la década de los años 80, de enorme crisis, en donde se empieza a explicar el por qué la descomposición de las familias, la desintegración de las mismas, porque tienen que ir a buscar alternativas de ingresos económicos, incluso al extranjero, y trasladarse a otras zonas, y empieza a haber fenómenos de delincuencia, y en los 90, cuando la desincorporación de las empresas paraestatales, se trataba de justificar el hecho de que la gente, los padres de familia, salían a la calle a buscar lo que fuera, y arrebatarlo, robando, y esto fue generando pérdida de valores y empieza a emerger con gran fuerza la aparición del crimen organizado y de los grandes cárteles de la droga, que se empiezan a tener todo el tránsito que viene de la parte sur del continente para pasar por el mercado de consumo de los Estados Unidos. Fue generando que los jóvenes vieran que estudio ya no era igual a altos ingresos, la obtención de ingresos, reposicionamiento y ascenso socioeconómico. Por lo tanto, la delincuencia organizada y todo eso se ve favorecida porque empieza a obtener
nuevos adeptos, nuevos elementos, y la clase política, al ver justamente por los fenómenos de las reformas políticas del 77 a los últimos años, empiezan a experimentar unas pérdidas de militancias y lealtades políticas que los van a llevar a que grupos de poder económico y político se empiezan a vincular con organizaciones criminales, y esto va a generar una pérdida de valores políticos, una pérdida de valores ideológicos, una pérdida de pertenencias y de lealtades a las prácticas de cultura política, la cultura política de súbdito, la cultura política parroquial y de la cultura política autoritaria, y la diversificación y dispersión de estas lealtades va a generar justamente que si yo lo encuentro y aparece el fenómeno del transfugismo político, lo que en México se llama como los chapulines, que al no encontrar espacios de candidaturas se van a otros partidos políticos a encontrarlos, van a formar justamente sus candidaturas independientes, y estos institucionalmente son débiles para la competencia electoral porque no cuentan con estructuras, y algo muy importante, estructuras territoriales, coberturas territoriales. Y entonces, en un contexto en el cual aparece el crimen organizado y está muy fuerte y que es capaz de absorber y seducir a instituciones y a agentes públicos, en este caso políticos por vía de candidaturas, ya sea de partidos o independientes, son fácil presa, que son atraídos frente a estos grupos que poseen grandes cantidades de dinero y que pueden manejar cantidades de dinero efectivo en proporciones extraordinarias. Ante esto no hay inventados. Ahí tenemos que hacer un dato. Luis Carlos Ugarte, a través de Integralia, logra reportarnos un aspecto muy importante. Durante los 25 o los 30 días previos a la celebración de la jornada electoral de elecciones para la presidencia de la República, se incrementa en un 33.3% el flujo de dinero efectivo. O sea, veamos el monstruo económico que puede seducir muchas cosas. Yo no quería hablar mucho sobre el narcotráfico, pero les voy a dar algunos datos para que reflexionen y para reflexionar lo que planteó el doctor Francisco Javier, lo que planteó también mi gran amigo Pablo de la Riva. No ha pasado la nómina. El gobierno federal, incluso gobiernos locales, municipales, algunos, no tenían recursos para pagar la nómina de los empleados, de los burócratas. Llega un fulano y llega con las maletas para pagarles. Incluso hasta la policía, incluso hasta el ejército. Hasta la iglesia. Vean ustedes en la época de Carlos Salinas también, como estos asesinatos, ¿no? En Jalisco. Entonces, ¿quién tiene el poder económico? Para empezar. Siglo XIX lo tenía la iglesia, no más que retrasaba el movimiento del capitalismo en el país porque eran riquezas muertas. No tenían, no sé, estaban ahí, pero no producían. Se les quitó. Porque también el gobierno necesitaba dinero para funcionar. Ahora, ¿quién tiene el dinero? El crimen organizado. ¿Quién tiene estas estructuras territoriales? Los partidos políticos. Todavía, entonces, estas estructuras territoriales las sigue teniendo la iglesia. Y el crimen organizado, que están vinculados con la iglesia, por favor. Son cosas que observamos, pero no se publican. ¿Cuántos municipios desde la época de Miguel de la Madrid hasta la actualidad está el presupuesto? Y recurren al crimen organizado para negociar y les den ese presupuesto y pueda seguir sobreviviendo
un supuesto gobierno en el cual pues está ahí porque la democracia así lo dice. De allí este fenómeno del pragmatismo, esa ausencia de valores, que incluso en algunas universidades ya no enseñan la ética, no enseñan los valores en los profesionistas, van más por la dispraxis. Esta lucha entre federalistas y conservadores, por supuesto, se está dando. Un federalismo donde tiene que renacer ese liberalismo y donde se tiene que respetar la propia Constitución y fortalecer a la propia democracia. Es la esencia del propio federalismo. Yo creo que por ahí está la salida. Si creamos otras organizaciones políticas en la lucha por el poder, se tienen que reglamentar, pero ahorita no veo otra organización política lícita. Recuerdo Ostrovsky, que habló sobre los partidos políticos, ruso, estoy hablando 1901. Criticaba a los partidos políticos ineficientes, etcétera. Y sí, estamos ya en 2000, aquí en México 2017, y siguen funcionando los partidos políticos. Y lo aclara muy bien Robert Mitchell, sobre estos textos de los partidos políticos que son organismos oligárquicos por la lucha por el poder. De otra forma, ¿cómo vamos a luchar por el poder? ¿Cómo? Si no se reglamenta. Bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta distinta para cada uno de ustedes. Quisiera empezar por el doctor Fausto Delgadillo. Tiene que ver con Jaime Rodríguez, alias el Bronco. ¿Es verdaderamente una opción, o mejor dicho, es verdaderamente un candidato independiente pese a su pasado priista? ¿O solamente cambió la cara y sigue la misma estructura político-administrativa de siempre? Para el doctor Francisco Javier Jiménez, tiene que ver con la opción verdadera. ¿Cree usted que realmente los candidatos independientes son una opción verdadera para el hartazgo social respecto a los partidos políticos? ¿Realmente representan una opción? Y por último, para el doctor Octavio Aristeo López, tiene relación con el caudillismo. ¿No estaríamos regresando a la época de los caudillos con las candidaturas independientes, creyendo que la persona como tal nos va a salvar de todos los males y nos va a redimir de nuestros pecados? Gracias. Gracias. Bueno, con respecto a la pregunta del Bronco, que si es verdaderamente independiente o de acuerdo a su pasado solamente cambió de careta. Bueno, el Bronco a su pasado es priista, ¿no? Como todos lo saben. Tuvo toda su carrera la hizo en el PRI. Y ya para lanzarse por la candidatura a la gubernatura de Nuevo León, bueno, se hace independiente. Todos en este país tienen un pasado priista. Porque antes, si alguien quería hacer política, llegar al poder o a algún cargo público, tenía que pasar por el PRI, porque era el partido hegemónico. No había de otra. Por eso López Obrador tiene un pasado priista, y todos. Ahora, ¿qué tan auténtico, qué tan válido es cambiar de un partido o volverse independiente? Bueno, puede ser válido siempre y cuando sus acciones demuestren que es auténtico, ¿no? Ahorita el Bronco ha tenido muchos problemas para gobernar. Se ha estado criticando su gobierno por
porque no tiene el respaldo de un partido político, precisamente, dentro del Congreso. Tiene que tener una habilidad para crear alianzas, ¿no? Y sacar adelante su programa de gobierno, ¿no? Pero de que es válido ser independiente, sí se puede pensar que alguien que ha militado en un partido político por largo tiempo pueda en un momento dado distanciarse de ese partido y volverse independiente. ¿Qué hay que ver? Pues ver sus acciones de gobierno, sus resultados. ¿Qué es lo que va a contar si el Bronco quiere lanzarse a la presidencia de la República en un momento dado? Ahora, las candidaturas independientes, como dije hace un momento, tienen que ser una opción más. No van a desplazar a los partidos políticos, porque la base de la democracia, y que esto tiene que ver con el título de la ponencia, de la Constitución de la Democracia, pasa directamente por el sistema de partidos. Si tenemos un sistema de partidos fortalecido, tenemos una democracia fuerte, ¿no? Entonces, habría que ver, finalmente, en resumen, las acciones de cada político que se asuma como independiente, y más si ya tuvo un cargo como tal, en este caso el Bronco, ¿no? Ver qué logró en su gobierno, cómo se manejó dentro de su gobierno, para poder se le sigue dando la confianza para otro cargo. Gracias. Con respecto a la pregunta que usted amablemente formula, y dice, las candidaturas independientes son una opción verdadera para satisfacer el hartazgo social de los partidos políticos. Es clarísima la respuesta, es muy clara. Las candidaturas independientes incrementan el abanico de opciones políticas en un régimen democrático. Las candidaturas independientes no cuentan con un capital humano, es decir, los triunfadores a través de candidaturas independientes, electoralmente hablando, no cuentan con el capital humano para instrumentar modelos de nación, de nuevas instituciones o de regímenes políticos, y no cuentan con la multitud de brazos necesarios para poder establecer acuerdos, pactos e instrumentar vías que puedan modificar el diseño institucional de nuestro país. La nuestra es una democracia minimalista procedimental. Esto no lo debemos olvidarlo. Y en ese sentido, la representación política ocupa un papel central en el modelo, en este régimen político. Y en el régimen político de representación política, en materia de representación política, para lograr posiciones en los órganos de representación popular, como por ejemplo las cámaras, específicamente la Cámara de Diputados y los congresos locales, la vía fuerte para la cual está diseñado el sistema son los partidos políticos y no las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes enriquecen el abanico, pero no sustituyen a las vías tradicionales como son los partidos políticos. Lamentablemente, en la tradición cultural de este país, de cultura de comportamiento ordinario, es un conjunto de valores de colectivo social, y que en este país se reconoce un principio o un comportamiento básico entre los mexicanos. Quien paga, manda. Gracias. Bien, a mí me correspondió la pregunta si vamos hacia el caudillismo o al caciquismo. Ya lo comentó el doctor Fausto Delgadillo en su exposición. Las candidaturas independientes, una de sus desventajas es llegar a un caudillismo. ¿Y eso qué significa? También mencionó el doctor Francisco Javier Jiménez sobre el centralismo. Esta lucha que se está dando entre los centralistas y los federalistas. El caciquismo, el caudillismo se da dentro de un régimen centralista. Se da
donde se concentra el propio poder, que eso lo contrapone el federalismo. El federalismo no es la dispersión, distribución del propio poder, para que otros grupos, otras organizaciones compartan ese poder y sean responsables del mismo. Y es muy bien, lo recuerda un autor en el cual he leído por recomendación del doctor Francisco Javier Jiménez, es Robert Dahl, sobre la poliarquía. Estas pequeñas comunidades donde cada uno se organiza y presiona y contribuye para luchar por el poder. Entonces, donde sostiene que la mejor democracia es cuando está fraccionada. Y es federalismo, es un principio federalista. De ahí que los caudillos, los caciques, que actualmente están resurgiendo, volteen hacia Oaxaca, hacia Veracruz. Vean sus líderes políticos, que ya quieren que sus hijos los sustituyan. Estamos a ese nivel que ya lo comentó también el doctor, que vamos hacia ese poder autoritario. Se está encaminando la humanidad hacia el poder autoritario. Y para contrarrestar ese poder autoritario es necesario la Constitución, un diseño constitucional democrático, liberal y federalista, que desde Kant lo viene mencionando. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que deseen realizar? Gracias. Bueno, quiero agradecer a los ponentes sus palabras. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias a ustedes por también haber asistido al foro y por sus preguntas. Gracias.